Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores a Guardia Civil, alumnos de TECOL, por fin terminamos nuestro primer tomo. Vamos a dividir la historia de la Guardia Civil en dos partes, porque sale un poquito larga. He intentado poner alguna cosita para darnos una idea de la evolución, de los acontecimientos. Quiero decir que si alguien ve tal como la ha publicado la Guardia Civil, verá que aquí lo hemos estructurado por años para que nos demos cuenta de la evolución normal. O sea, ha habido toques, está entera, está completa, pero dándole ese enfoque, como sabéis, que yo siempre quiero para vosotros. Estamos en la página 481 de 504. Lo que quiero para vosotros, para que os resulte lo más cómodo posible su estudio. Tenemos desde el inicio del siglo XIX, o sea, hablamos de 1808. Esto es antes de la fundación, obviamente. En 1808, la guerra de la independencia, expulsamos a los franceses y bien, entonces empieza a ocurrir los bandoleros, la guerrilla, bandolerismo, etc. El apartado segundo importante es la fundación. Bueno, vamos a ver en primer lugar, como siempre, el número de preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de la segunda parte, 6, 7. O sea que vamos a tener una pregunta aproximadamente. Una pregunta por lo menos. Y no va a ser difícil. Si la hemos estudiado bien, no va a ser difícil. Aquí había... Vale. Vamos a ver cómo... Prestar atención un poquito como si fuera una historia, una novela, y ya veréis que las preguntas se introducen muy bien de los hechos. Por ejemplo, eh, hay muchas parrafadas. Esto, por ejemplo, esto no puede salir, esto tampoco, en fin. Hay parrafadas en que no tienen, por ejemplo, era el naufragio, pues esto yo creo que no. Pero bueno, os lo pongo por si acaso y porque está así en el programa. Pero también, como digo siempre, algo tenéis que poner vosotros de vuestra propia iniciativa, porque al fin y al cabo es vuestro futuro. Comenzamos con los inicios del siglo XIX. Inicios del siglo XIX. Guerra de la Independencia. Al finalizar la Guerra de la Independencia contra Francia, la debilidad del Estado hace que la inseguridad se apodere de los caminos españoles. 1814. Los bandoleros habían sido un mal endémico en España desde la época romana y un fenómeno muy extendido durante el período musulmán, pero es desde 1814 cuando se adueñan literalmente de los caminos del país. En la guerra se había utilizado como método de lucha la guerrilla, la propia palabra surge en este conflicto, lo que provoca que acabadas las hostilidades, queden diseminados por las zonas más agrestes de la península grupos de excombatientes o brigantes, desertores y delincuentes liberados que, inadaptados a la vida civil, hacen del bandolerismo, llamados así por figurar en algún bando de busca o captura, su forma de vida. En esta época entrarán en el folclore nacional personajes pintorescos como el Tempranillo, Andrés López Muñoz, el Barquero de Cantillana, Juan Palomo, Luis Candelas, etc. 1820. La gravedad del fenómeno hace que se intente establecer un cuerpo de policía de ámbito nacional que vele por la seguridad pública. Los progresistas de las Cortes de Cádiz reunifican la Milicia Nacional para combatir la inseguridad creciente. Esta, pese a ser disuelta por Fernando VII, se reconstituye en 1820 para pasar poco después a denominarse Cuerpo de Voluntarios Realistas. Bien, las Cortes de Cádiz fueron la institución que durante el reinado de los franceses en España, pues esto se creó en símbolo de la unidad nacional española en las Cortes de Cádiz. Y ahora vamos a ver una serie de
policías, como se les quiera llamar, que se van sucediendo: Milicia Nacional, Cuerpo de Voluntarios Realistas, Legión de Salvaguardas Nacionales y Nacional, que ahora haremos aquí hincapié. Las Cortes de Cádiz eran democráticas, obviamente eran democráticas, o intentaba, dentro del espíritu de la época, crear una milicia nacional para combatir esta inseguridad. El rey deseado regresó de Francia, el rey Felón, traidor, a la vuelta del 17 dijo que es milicia nacional. Aquí es algo del rey real y se crea el Cuerpo de Voluntarios Realistas, o sea, voluntarios para el rey. Aquí al final resulta, se crea la Legión de Salvaguardias Nacionales, y por último el gobierno de Luis González Bravo suprimió la milicia nacional, que en este caso esta milicia nacional se reconstituyó con el nombre de Cuerpos de Voluntarios Realistas. Yo creo que tenía que haber puesto aquí la historia, se suprimió el Cuerpo de Voluntarios Realistas, pero bueno, así está puesto. Bien. Seguimos con 1820. La Guardia Civil nace en el 44, o sea, estamos a 24 años antes de la creación. 1820. La gravedad del fenómeno hace que se intente establecer un cuerpo de policía de ámbito nacional que vele por la seguridad pública. Los progresistas de las Cortes de Cádiz reunifican la Milicia Nacional para combatir la inseguridad creciente. Esta, pese a ser disuelta por Fernando VII, se reconstituye en 1820 para pasar poco después a denominarse Cuerpo de Voluntarios Realistas. Con el alzamiento de Riego, el teniente general de Pedro Agustín Girón y de las Casas, primer duque de Ahumada, militar profesional de ideas liberales, es nombrado ministro de la Guerra. Desde este puesto concibe un proyecto de instituto armado para el mantenimiento del orden público, la Legión de Salvaguardias Nacionales, que, inspirada en la Gendarmería Nacional francesa, debería combatir la delincuencia y garantizar la libre circulación de bienes y personas. Este proyecto no fue aprobado por las Cortes Generales por diversos avatares políticos, pero sin duda inspiró a su hijo, el segundo duque de Ahumada, en su idea de la futura Guardia Civil. 1836. La desamortización de Mendizábal, expropiando las tierras de manos muertas del clero y subastándolas entre los pequeños propietarios, produce un fraccionamiento de la propiedad rural que plantea una mayor demanda de seguridad. 1844. El gobierno de Luis González Bravo suprimió la Milicia Nacional, lo que hacía cada vez más necesaria una institución de carácter nacional independiente de las oscilaciones de los distintos gobiernos. Fundación. 1844, 28 de marzo. Se produce el momento histórico de la creación oficial de la Guardia Civil cuando, por Real Decreto, se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con la denominación de Guardias Civiles. A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comisiona al mariscal de campo de Francisco Javier Girón y Ezpeleta, duque de Ahumada. El reto que se le plantea al duque de Ahumada es poner en marcha una institución que, caracterizada por su eficiencia y en términos del Real Decreto, se destine a proteger eficazmente las personas y las propiedades. Para ello propone que la Guardia Civil sea una organización basada en la calidad, por lo que recomienda cubrir la plantilla paulatina y selectivamente para garantizar la excelencia del personal. Suya es la siguiente cita: servirán más y ofrecerán más garantías de orden 5.000 hombres buenos que 15.000, no malos, sino medianos que fueran. 20 de abril. El duque de Ahumada elabora un informe determinante, de cuya aceptación hacía depender su vinculación al proyecto, y en el que, además de lo anterior, sugiere cambios organizativos y aboga por una mayor remuneración de los nuevos guardias, puesto que ésta debería estar en consonancia con las responsabilidades que se les iban a asignar. Aun con todo, manifestando una capacidad organizativa excepcional,
la propuesta significaba una reducción importante del gasto inicialmente presupuestado. El informe provocó la derogación inmediata del decreto anterior, que ni siquiera entró en vigor, para dar lugar al definitivo Real Decreto de 13 de mayo, presentado por el presidente de Gobierno y ministro de la Guerra, D. Ramón María Narváez, auténtico decreto fundacional de la Guardia Civil. Bien, aquí, ¿qué dice el duque de Ahumada? Elaboró un informe determinante y dijo, o esto o nada. Este informe también es muy importante, de cuya aceptación hacía depender que se vinculase él personalmente al proyecto de creación. Y además mete cambios organizativos, pide una mayor remuneración, etcétera. Era un hombre muy positivo. La verdad que tiene una gran historia este señor. Entonces, cuando le aprueban el informe, se crea el Real Decreto de 13 de mayo, no el de 28 de marzo, que bueno, ahí se creó oficialmente, pero el auténtico decreto de fundación va a ser este. Vamos a ver el informe, vamos a quedarnos, repetir. Hablando del informe. El informe provocó la derogación inmediata del decreto anterior, que ni siquiera entró en vigor, para dar lugar al definitivo Real Decreto de 13 de mayo, presentado por el presidente de Gobierno y ministro de la Guerra, D. Ramón María Narváez. Auténtico decreto fundacional de la Guardia Civil. Bien, entre los dos, el de 28 de marzo o 13 de mayo, elegiremos siempre el de 13 de mayo. ¿Qué pasó en verano? En el verano se inició el reclutamiento de los primeros aspirantes, muy superiores en número a las plazas ofertadas, en lo que fue una muy rigurosa selección que había de complementarse con una instrucción minuciosa y exigente de los nuevos guardias en las instalaciones del Ejército de Madrid, en Leganés y Vicálvaro. El mismo verano y ante los futuros oficiales, el duque de Ahumada pronunció un discurso enérgico en el que presentó una larga lista de obligaciones, sacrificios y deberes, dejando en segundo plano las retribuciones y las recompensas, negando al cuerpo militancia política de cualquier tipo. Lo esencial era que la Guardia Civil sirviera a España y los españoles independientemente de la forma política que el país quisiera adoptar. 1 de septiembre, día de la designación del duque de Ahumada como inspector general de la Guardia Civil. Tuvo lugar la presentación oficial del cuerpo con una parada militar ante las autoridades donde 1870 guardias desfilaron organizados en sus compañías y escuadrones haciendo gala de marcialidad y mostrando una nueva uniformidad en la que era nota distintiva un original sombrero de 3 picos de origen francés, el tricornio, que con el tiempo se convertiría en uno de los símbolos representativos de la Guardia Civil y de nuestro país. Bien, 9 de octubre. Aquí veo también que podía ser motivo de pregunta cuando fue la presentación oficial del cuerpo, el 1 de septiembre, ya terminando el verano. Ahora vamos a ver 3 reglamentos. Reglamento para el servicio, que lo vincula al Ministerio de la Gobernación, hoy Ministerio del Interior. Después, el mismo mes, reglamento militar, que lo elabora el Ministerio de la Guerra, porque el duque de Ahumada, que queramos o no, era militar y decía, bueno, algo del ejército también tiene que haber. Tenemos 2. Y después, lo que se llama la cartilla de Guardia Civil, se le llama así, que no es más que el reglamento para el servicio. En el servicio de la Guardia Civil decía, había un reglamento para el servicio de gobernación, un reglamento militar para el Ministerio de la Guerra y finalmente la cartilla, que es el reglamento del servicio, que es el código, la doctrina o código deontológico. Y se crea la figura también del comandante de puesto. Vamos a verlo. 9 de octubre. Se aprobaba el reglamento para el servicio de la Guardia Civil, estableciendo las obligaciones y facultades de la Guardia Civil, su dependencia orgánica, vinculada en lo referido a su servicio peculiar al Ministerio de la Gobernación, y el objeto primordial de la institución, la conservación del orden público,
la protección de las personas y las propiedades, y el auxilio que reclame la ejecución de las leyes. 15 de octubre, se aprobaba el reglamento militar de la Guardia Civil elaborado por el Ministerio de la Guerra bajo la égida del Duque de Ahumada y es por tanto más conforme con su doctrina y carácter. Determina la organización con arreglo a criterios castrenses, los ascensos, dependencia, obligaciones, disciplina y estatuto del personal del cuerpo. 1845, para culminar el proceso faltaba una filosofía de servicio que sirviera de puente y aunara ambos reglamentos y que distinguiera a la Guardia Civil de los cuerpos policiales anteriores o paralelos. 10 de octubre, cumpleaños de la reina Isabel II y, con ocasión de la constitución de las Cortes Generales, la recién creada Guardia Civil realiza su primer servicio consistente en cubrir la carrera de la comitiva de la reina desde Palacio hasta las Cortes. 20 de diciembre, surge así de la propia mano del Duque de Ahumada, un documento que constituye el auténtico código moral de la institución, la cartilla del Guardia Civil, que sintetiza los reglamentos anteriores y que, con alguna modificación, compone el actual reglamento para el servicio de la Guardia Civil. A lo largo de su articulado, la cartilla establece la doctrina del cuerpo, un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto moral, del sentido de la honradez y de la seriedad en el servicio y que está presidido por su artículo más famoso donde se lee: el honor es la principal divisa del guardia civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Instituye la idea de la proporcionalidad de la respuesta de los agentes y crea la figura del comandante de puesto que tiene especial reflejo en la cartilla, y que se convertirá en el mando más visible en el marco rural español. Bien. Vamos a darle fuerza al detalle este. Bien. Aquí también, pues a lo largo se crea la figura del comandante de puesto en la cartilla. Vamos a hacer un poquito más, yo quería menos, pero vamos a consolidarla. Bien, ya tenemos la doctrina, reglamento para el servicio primero, reglamento militar después y la cartilla, que es el reglamento para el servicio el 20 de diciembre del 45. Bien, aquí las preguntas son fundación. Vamos a ver. ¿Qué documento constituye un código deontológico en cuyo articulado puede leerse el honor, etcétera, etcétera? La cartilla de la Guardia Civil. Elemental. Cuando ahora ya la primera, lo veremos, ya cuando empieza la Guardia Civil a andar, empieza a consolidarse. Consolidación. No le reservaba el destino a la Guardia Civil un ambiente propicio para su consolidación, pues este periodo se caracterizó por la Segunda, 1846-1849, y la Tercera Guerra Carlista, 1872-1876, con la consecuente extensión de la guerra de guerrillas y su posterior evolución a bandolerismo, fenómenos a los que debió hacer frente la recién creada institución. Es decir, que los carlistas pretendían derribar el trono de Isabel II a favor de Carlos, que era su tío. Su tío. Aquí entra la ley sálica por medio, etcétera, etcétera. También pues la Guardia Civil se enfrentó a ellos porque iban contra el gobierno. Primera misión internacional, en el 47. 1847. Habría de transcurrir poco tiempo para que la Guardia Civil desempeñase su primera misión internacional, un Portugal en guerra civil, con el fin de pacificar el norte del país, solicita la ayuda de España y el Reino Unido. Una unidad de caballería de la Guardia Civil se encarga de patrullar y garantizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Oporto. Bien, la pregunta es, ¿cuándo se desempeñó? Vamos un momento que si arreglo esto mejor. Bien, ahora está mejor. La ciudad de Oporto,
cuando desempeñó su primera misión internacional en 1847 en Oporto. También nos podía haber puesto Portugal, precisamente. Continuamos. 1848, en el siguiente año tiene lugar una oleada revolucionaria, denominada en la historiografía la Primavera de los Pueblos o el Año de las Revoluciones, en toda Europa que aunque no tan virulentamente se manifiesta también en España. La Guardia Civil debe encargarse de la protección de las instituciones y del mantenimiento del orden público. Bueno, espero que seguramente muchos de vosotros tendréis esa información falsa, absolutamente falsa, de que la Guardia Civil la creó Franco, es una institución franquista. Vamos, no había nacido todavía ni el padre de Franco, cuando ya estaba creada la Guardia Civil. O sea, ojo a los comentarios malintencionados. Tuvieron gran repercusión en aquel tiempo casos como el salvamento de los súbditos ingleses que navegaban en la goleta Mary naufragada frente a las costas de Sanlúcar de Barrameda o el de los guardias civiles Pedro Ortega y Antonio Jimeno, fallecidos en 1850 en el rescate de las víctimas de un carruaje, despeñado durante una tormenta por un torrente de agua en el barranco de Belver, Castellón. 1849, de cualquier forma, el conocido después como Curro Jiménez, el barquero de Cantillana perece en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Otras figuras populares como el Tempranillo, Luis Candelas y otros dejan de ser una amenaza para la seguridad de bienes y personas. El fenómeno del bandolerismo se considera controlado y aunque aún perduraría unos años, con una intensidad mucho menor, se considera virtualmente erradicado a finales del S-19. Bien, vamos a también, podría ser una pregunta. El bandolerismo se considera virtualmente erradicado a finales del siglo XIX, es decir, empezando ya el año 1900. Me huele que podía ser pregunta. Me huele, no, me huelo yo. 1853. 1853. Era una idea fundamental del duque de Ahumada el que la Guardia Civil cubriera sus efectivos con personas de calidad excepcional, pero desgraciadamente se encontró con una España donde el analfabetismo era la norma. En consecuencia, mereció la aprobación de S.M. la reina Isabel II, que por Real Orden de 1 de abril de 1853, se creara la Compañía de Guardias Jóvenes en el cuartel de San Martín, en Madrid. Era esta una organización que daba amparo y educación a los huérfanos e hijos del cuerpo y ayudaba a la formación de nuevos guardias. Con el tiempo se convertiría en el actual Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. 1854, tras el alzamiento de O'Donnell, la Vicalvarada, y el cambio de gobierno que da lugar al bienio progresista 1854-56, se planteó la posibilidad de disolución de la Guardia Civil por haber permanecido leal al gobierno legalmente establecido, algo que constituirá una constante a lo largo de la historia de la institución, desaparecer por haber sido leales. Sin embargo, la Guardia Civil ya había destacado. Esto de desaparecer por haber sido leales, pues todavía sufrimos esta amenaza permanentemente. Sin embargo, la Guardia Civil ya había destacado en su eficacia en la defensa del orden, en su lealtad al Estado y en su labor humanitaria de socorro a la población. Ya el artículo 8 del Reglamento para el Servicio manifestaba, de una forma un tanto literaria, que el Guardia Civil será siempre un pronóstico feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación el que se crea cercado de asesinos, se vea libre de ellos, el que tenga su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado, el que vea a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado, y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Los servicios humanitarios fueron un pilar base de la creación y organización del instituto. La propia cartilla encomienda al Guardia Civil el deber de auxiliar a la población en caso de catástrofes, siniestros y accidentes.
La lucha contra el bandolerismo continúa con éxito con la defensa de carruajes, servicio de escoltas y protección de vías y caminos. De tal modo que en 1854 Facundo Infantes, segundo director del cuerpo, podía afirmar: el robo de los carruajes públicos no causaba impresión 10 años antes y desde la creación de la Guardia Civil, era visto con absoluto asombro. 1855. Los servicios en la asistencia a los afectados en la grave epidemia de cólera contribuyeron también a que la Guardia Civil fuera consiguiendo el reconocimiento de la población. Bueno, pues vemos la historia que la Guardia Civil no ha sido tan mala como por ahí se dice. Ahora comenzamos con el sexenio revolucionario, que son 6 años de auténtico desastre, hasta la restauración monárquica de Alfonso XII. Aquí la reina Isabel se va al exilio, entra una monarquía de un italiano, Amadeo I, lo buscan por ahí, buscar un rey, y dicen, pues este mismo, Amadeo I. Este hombre se fue diciendo que no había manera de controlar a los españoles, con lo cual, a ver dónde viene el gobierno. O sea que este hombre, sí, abdicación de Amadeo en el año 73. O sea, estuvo 2 añitos y se largó, que no había manera de controlar España. Y es cuando se proclama la Primera República el 11 de febrero del 73. Vamos a ver. Y aparece también voluntarios de la República, que es, digamos, los antecedentes de la Policía Nacional, núcleos urbanos y Guardia Civil en el ámbito rural. Sexenio revolucionario. Sexenio revolucionario. 1868, tras la Revolución de Septiembre, con el exilio de la reina Isabel II y hasta la restauración de 1874, se inicia un periodo en la historia de España conocido como el Sexenio Revolucionario. 1871, con la monarquía constitucional de Amadeo I, se lleva a cabo una reforma orgánica distribuyendo los efectivos más eficientemente en el país, potenciando el despliegue en las provincias más afectadas por el azote del bandolerismo y protegiendo comunicaciones e infraestructuras. 1873. Esta etapa se distingue por una gran inestabilidad política, con 3 elecciones y 7 gobiernos, con pronunciamientos, disensiones políticas, con la Revolución Cantonal de 1873, la Guerra de los 10 Años 1868-78 en Cuba, la Tercera Guerra Carlista que comenzó en 1872, la Guardia Civil se convierte en la institución imprescindible en la que han de apoyarse los diferentes gobiernos. Así, el gobierno provisional de Prim suprime la Guardia Rural con el objeto de que fuera la Guardia Civil quien asumiera las competencias correspondientes en ese ámbito territorial. Se consigue moderar esta nueva delincuencia, pero a principios de año la política vuelve a convulsionarse con la abdicación de Amadeo y la proclamación de la Primera República el 11 de febrero. Los disturbios, el bandolerismo, la Segunda Guerra Carlista, las revueltas cantonales, etc. no darían respiro a los guardias civiles de esta época. El primer gobierno de Pi y Margall intenta organizar el orden público apoyándose en los voluntarios de la República, sucesores de la Milicia Nacional, en los núcleos urbanos, y en la Guardia Civil en el ámbito rural. Dictó también un decreto por el que hacía depender a esta exclusivamente del Ministerio de la Gobernación. Pero la necesidad del ejército de contar con la Guardia Civil en su lucha con los carlistas hace que el siguiente gobierno revoque esta decisión, recuperando para la Guardia Civil su tradicional doble dependencia de los ministerios de la Guerra y de la Gobernación. 1874. La nación se enfrenta a una situación sociopolítica determinada por la crisis económica y la pérdida de sus colonias, cuyo origen realmente se remonta a la derrota en Trafalgar en 1805, en la que se inicia un proceso en el que la hegemonía en el mar pasa definitivamente al Reino Unido, y en el que poco a poco España va cediendo sus posesiones americanas. En enero se produce la entrada en el Congreso de soldados y guardias civiles a las órdenes del general Pavía, quien disuelve la Asamblea poniendo fin a la Primera República. La cosa duraba un poco, ¿eh?
durar un poco. El golpe de Pavía, fuera la Primera República. Para la Guardia Civil esto representa la vuelta a los tiempos de Prim, con una dependencia total en la práctica de las capitanías generales, formando parte de las columnas de operaciones del ejército que utiliza a la Guardia Civil ante los carlistas, con un reforzamiento de su carácter militar y del control sobre la organización por parte del Ministerio de la Guerra. Bien, después del golpe de Pavía, pues se vuelve un poco atrás, hay un retroceso y la Guardia Civil pues adquiere ahora, refuerza su carácter militar debido a que estaba en gran parte involucrada en la guerra contra los carlistas. Lo dejamos aquí para continuar la otra segunda parte, porque hay un cuadro y también hay muchas preguntas. Así que muchas gracias. Nos vemos enseguida para terminar con el último capítulo del primer tomo.